hablaban referente al tema y definitivamente que es muy importante saber y conocer el tiempo que estamos viviendo, porque de ello va a depender nuestra condición, nuestra situación, nuestra ubicación, dónde vamos a estar. Recuerda la vez pasada que le decía que Abraham, precisamente revisando lo que me quedaba pendiente de ese tema, agarré este texto de hoy, ¿verdad? Que hablábamos del camino a la recuperación, el martes creo que fue. Y entonces Abraham le dice a sus siervos: ustedes quédense allí. Él iba con 2 siervos, con su hijo, a sacrificarlo al monte. Y Abraham le dijo, cuando tenía 3 días, que ya visualizaba y ya se miraba el lugar para donde iban, en el monte, ya se miraba el monte, le dijo a sus siervos: quédense aquí, nosotros vamos a ir, vamos a subir, vamos a adorar y vamos a regresar a ustedes. Ven qué 2 posiciones o ubicaciones y qué 2 lugares y 2 condiciones diferentes. Porque olvidémonos de Abraham e Isaac. Ese padre y ese hijo subieron y luego regresaron. Los siervos no. Eran padre e hijo. Eran sacerdotes de altar, padre e hijo. Los siervos no, eran criados. Y como eran siervos, se quedaron. ¿Ve usted qué importante es por ello? Entender el tiempo y conforme al tiempo que estamos viviendo, de esa manera vivir, de esa manera proceder, de esa manera orar, de esa manera clamar. Y hoy quiero que veamos algunas características de este tiempo de la novia antes de subir a la tierra, antes de subir de la tierra. El tiempo de la novia. Esto es de la novia, no de los siervos, no de la sierva. La sierva se queda, así como Abraham le dijo a esos 2 siervos: se queda. Recuerda que hablamos de David. Recuerda que hablamos también de Abraham. También hablamos de Isaac, que también hubo hambre. Recuerda usted que cuando citamos a Abraham, lo citamos en el pasaje y en el tiempo de cuando él era Abraham, nada más, sin H, envanecido, padre envanecido, y después el Señor lo transformó, lo desarrolló, lo ministró, lo instruyó, le enseñó. Porque ¿de dónde venía Abraham? Su origen, ¿de dónde es? De Ur de los Caldeos, un lugar pagano, un pueblo pagano. Entonces así llegamos nosotros también como Abraham. Traemos allí un tiempo, un camino atrás que debe de cambiarse y desarrollarse. Y recuerda que hablábamos que Abraham no había quebrado aquella influencia que él traía sobre su genética, de manera que le entregó su esposa a Faraón. Pero en Isaac ese ciclo se rompió, porque Isaac, el Señor, Abraham, cuando hubo un tiempo de hambre, descendió a Egipto. Es decir, fue al mundo a buscar ayuda, fue al mundo a buscar el modelo, fue al mundo a buscar estrategias para salir adelante, para no morir de hambre. Ahí tenemos que tener cuidado y mucho ojo. No podemos tomar modelos terrenales para desarrollar en el Señor. No se puede. Isaac, el Señor le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en Gerar. Y Gerar dice que es un país montañoso, o sea, quédate en lo alto. Entonces Isaac, ¿qué hizo? Moró en lo alto, subió. Así como la vida espiritual que nosotros debemos de llevar, una vida de altura, altura en oración, en adoración, en palabra. Mientras que Abraham, sin H, descendió a Egipto.
Por eso ahí debemos de cuidar todos, aun servidores, todos los que estamos acá. Debemos de cuidar de no acudir a modelos terrenales, o humanos o alma. Recuérdese, el alma busca lo terrenal, y ahí tenemos que cuidar de nuestra alma, de no proceder por el alma. Ay, es que qué bonito, es que se ve bonito. Mire usted con eso de lo bonito, porque ya traemos una memoria de lo que es bonito, de lo que venimos viendo y se ve bonito. Claro, a los ojos del Señor también hay cosas que se ven bonitas o se ven bien o se ve bueno. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, los separó, creó la luz y las tinieblas. Cuando Él creó la luz, Dios vio que era bueno. Entonces ahí tenemos que tener cuidado cuando nosotros le llamamos a algo bueno o lo vemos bonito. ¿Bonito según qué? ¿Verdad? Entonces, esa distinción de saber vivir el tiempo que le toca vivir a la iglesia en este último tiempo va a determinar si nuestra vida va a ser una vida utilizando modelo de Egipto o vamos a vivir en la altura, en Gerar, como Isaac. ¿Y qué le pasó a Isaac? Fue prosperado. Génesis capítulo 26. Allí te voy a prosperar, ahí quédate. Con Abraham, si el Señor no interviene y le lleva unas plagas allí a Faraón, e interviene en su vida, en su caminar de Abraham, mientras que en la obediencia Isaac fue prosperado de tal manera que le tuvieron miedo los que eran más grandes que él, sus enemigos, Abimelech, si no me equivoco, y su país y su ejército, porque Isaac se multiplicó. O sea, primero Isaac llegó así como que véndanme aquí, permítanme vivir aquí, rey. Y entonces comenzó a ser bendecido y multiplicado. Después le tuvieron miedo y fueron a hacer un pacto de paz con él más bien. Pero veamos pues la diferencia. Y por eso la importancia de saber entender cómo debo vivir para ser iglesia novia antes de salir de la tierra. Porque no es con modelos de alma o de lo que me gusta o de lo que me enseñaron hace un montón de años, y si no fue basado en la Biblia, es un fundamento que nos puede hacer crecer torcidos. Y necesitamos que nuestros fundamentos sean bíblicos, de la palabra. Bendito sea el Señor. Que nuestros fundamentos sean de la palabra, de las sendas antiguas. Entonces, acompáñenme. Y ya recordó usted lo que las profecías hablaban acerca del tiempo. La primera hablaba de que nos traía paz para que no nos afanemos, y ahí vamos a ir viendo mejor aquí a la luz de la palabra. Acompáñenme en Oseas 2:14, la Biblia de las Américas, traducción de las Américas, y ubiquémonos ahí un poquito. Oseas 2:14 dice: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Este es el ejemplo que no le compartí por el tiempo en ese tema del camino a la recuperación. Porque si usted lee todos los versículos, los primeros 13 versículos, cómo el Señor describe a esa mujer. Una mujer que se prostituyó, que se fue en pos de los amantes, que no agradeció, que no supo valorar lo que el Señor le dio, el trigo, el vino, el aceite que el Señor le dio, sino que más bien con ellos se fue a hacer adoración
y con el oro que el Señor le dio y la plata que el Señor le dio, más bien lo que hizo fueron ídolos. Entonces vemos una iglesia allí descrita que se desvió, se encontró con el Señor, no era de Dios, no era pueblo de Dios. Se encontró con el Señor y se volvió aún con lo que el Señor le dio. Entonces yo veo la iglesia allí descrita, pero del 2:14, 15, 16, 17, 18 usted ve cómo es recuperada. Entonces era uno de los ejemplos que también tenía a manera de devocional, ¿verdad? Este ejemplo de esta mujer de Oseas 2, porque el Señor nos hace llevar, mire el 14, dice, la seduciré y la llevaré al desierto. ¿A qué? A hablarle al corazón. Para eso el Señor nos lleva al desierto y con el fin de recuperarnos todo. Mire, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Entonces hoy quiero que veamos es un enfoque un poco diferente, ya no devocional, sino sí aplicado también a nuestro desarrollo, pero más escatológico. Es decir, qué es lo que debe de vivir la iglesia antes de subir de la tierra de Egipto. Y nosotros estamos prontos a subir de esta tierra, hermano. Estamos pronto. Entonces mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre. Lea en su casa del verso 1 al 13, ¿verdad? Tú no eras hijos, tus hijos no eran mis hijos. Y le dice el Señor, y aquí le está hablando a Israel. Y literal también esta palabra es para Israel, ¿verdad? En el plano literal, ¿verdad? Pero quiero que veamos también unas cosas acá. Y por ello quiero mostrarle otra versión. En la versión moderna Prat es esta. Y mire qué dice. Por tanto yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré cariñosamente. O sea, la voy a enamorar. La voy a enamorar, la llevaré al desierto. Y trayéndola desde allí, vea que el fin no es el desierto. El fin solo es un proceso. De manera que debemos de pasar el desierto y salir de él, de esa condición de desierto. Pero es necesario. Si de repente alguien está en condición de desierto, debe entender a la luz de la palabra qué debe de hacer y qué debe de entender para salir de él, para acelerar la salida del desierto. Porque mire el verso 15 en esta versión, me gustó por eso, dice, y trayéndola desde allí, le devolveré sus viñas. Y estamos en el tiempo de la recuperación, donde debemos recuperar todo lo que debemos recuperar. Entonces hay que salir del desierto para recuperar, ¿verdad? Y mire lo que las profecías nos hablaban, hermano. Y la tercera todavía confirmó la primera y la segunda. Y mi esposa no sabe del tema. Yo no platiqué con ella del tema. Entonces, quiero mencionar algo respecto al desierto. Unas cuantas cosas que siento en mi corazón. Y una de ellas es que hay que entender que si estamos en una condición de desierto, es porque el Señor nos quiere hablar. Pero si nosotros nos dedicamos a estar oyendo otras voces, en desierto se va a continuar. Ahí está. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se está en una condición desértica o de desierto, vamos a ver. En lo literal, si uno se va a un desierto, ¿qué significa? ¿Que va a estar con un montón de gente allá o que va a estar a solas? Solo. Con el sol, con la luna, con la arena y con los alacranes y las serpientes.
Entonces, sí, el frío y el calor. Entonces, si hay una condición de desierto en la vida, hay que buscar estar a solas, para escuchar solo su voz. Precisamente para eso el Señor nos lleva al desierto, para que solo escuchemos su voz, distanciados del pueblo, del palacio de donde estábamos, del tabernáculo, etcétera, ¿verdad? Si nos vamos al tiempo ahí de la palabra de la Biblia, a solas. Y otra cosa, de ese desierto hay que enamorarse del Señor, porque a eso nos lleva. Las hermanas casadas, ¿qué les pasó, hermanas? Les dijeron cosas bonitas, cariñosas, y ahora son esposas. Ahí está la figura. Sus esposos les hablaron cariñosamente. Y una pregunta, cuando le estaban diciendo esas cosas con cariño, había más gente ahí alrededor, habían violines, habían chaperones, y le había mostrado el versículo yo y usted no me dice nada. ¿Verdad que no? De repente, al otro lado de la ventana del garaje o del Porsche se escuchaba un son las 10, hora de dormir. A mis suegros les pegaba una tos a esa hora, yo no entiendo por qué, hermano. A la siguiente visita yo quería llevarles un jarabito para la tos. Eso quiere el Señor con usted. Enamorarla, iglesia. Enamorarla. Y es cardíaco, hermano. Y qué bueno que se haya reído, porque ahora le voy a decir esto. Esta mujer se fue en pos de sus amantes. Con todo lo que el Señor le dio, se fue a adorar a otros ídolos, a otros baales. ¿Por qué? Porque no escuchar, por no escuchar la voz del Señor, la voz que la enamora. Y el Señor nos va a hablar en paz. Hay que estar en paz. Porque la voz de las obligaciones, la voz del trabajo, la voz de todas las obligaciones, todas, aún la de la obligación de su marido, de su esposa, de sus hijos, todas son voces que nos atraen. Hay una distracción, hay una tremenda ministración de distracción de las tinieblas y a través del mundo, porque ya está en el mundo. Por ejemplo, ahorita yo estoy predicando y alguien está con el celular. Por ejemplo, ¿me entiende? Es tremendo. Usted se va a dar cuenta que usted está en una plática, en una mesa y alguien está con él. O sea, hay como una distracción, o sea, quitándole su concentración. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ser distraídos, sino estar concentrados. Concentrados. Entonces hay que cuidar. Hay una fuerte influencia de ¿qué habrían dicho de lo que posteaste? Te habrán puesto like. Mira a ver quiénes fueron. Si fue chismosa la que dio like o es que era una amiga verdadera. Mira a ver si comentaron. Y ese celular hay que saberle poner ubicación también. Ubicación. Hay que saberlo usar, no que Él nos use a nosotros. Entonces, hay que saber estar concentrados en este tiempo. Y entonces, mire usted, respecto al desierto, y ya me quiero salir de eso porque yo no quiero estar en desierto.
y que estemos en eso. Pero para salir del desierto hay que cuidar y conocer a la luz de la palabra para no estar en eso. Para que venga la devolución. Mire, para que venga la recuperación de sus viñas. Y el valle de Acor, allí nos va a devolver. El valle de Acor será por puerta de esperanza. Y esta decía, para puerta de esperanza. Nos va a devolver el valle de Acor. ¿Y Acor qué es? Acor viene de Acar, del H5916, propiamente revolver el agua. Hacer una, ¿verdad? Perturbar, afligir, agravar, alborotar, atormentar. Perturbar, turbación, turbar. Esa turbación vino a nuestras vidas para que al oír su voz tengamos esperanza de un futuro mejor. Al oír su voz, escuchar lo que Él nos dice en Jeremías 29:11, usted ya conoce el plan de bien y de prosperidad que Él tiene para nosotros. Porque antes de este desierto, antes de esa perturbación, antes de ese tormento en algún área que vino a nuestras vidas, ¿qué hacíamos? Escuchábamos otras voces. Entonces Él nos perturba la vida para que pongamos oído a su voz. Y para eso es el desierto. Para reenfocar nuestro oír, como nos predicaban el lunes pasado o antepasado, en semana de recuperación. Recuperar el oír al Señor. Entonces nos va a dar puerta de esperanza. Y ella cantará en coro allí. Mire, por eso le puse ahí que es tiempo de recuperación y tiempo de canto. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo están nuestras vidas ahora? Nos deleitamos cantando, pero además de lo literal del canto, nuestra vida podríamos decir que es una vida de canto o es una vida de lamento o es una vida de tristeza, sin nada saliendo por la boca. Tenemos que tener una vida de canto. Y por eso hay que salir de todo desierto, es decir, superándolo, ¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar. El Señor Jesús fue llevado al desierto y en su nombre nosotros podemos salir de todo desierto. Amén. Como en los días de su mocedad, como en los días de su juventud, hay que cantar. Hay que cantar. Los varones nos agarra o les agarra a veces de silbar y ahí andan silbando. ¿Verdad, Benjamín? Era un gorrión. Ya se le ha ido quitando. Yo le digo que silbe otra vez. Hermanos, los pajarillos, dice la palabra, son atraídos. Cuando hay presencia de Dios, son atraídos. Es una manifestación de presencia de Dios muchas veces. Entonces, cantar como en los días de la juventud, de la mocedad. ¿Ya se imagina usted cómo cantó el pueblo de Israel? ¿Qué alegría llevaban después de 400 años? Fueron de esclavitud en Egipto, en la casa de Faraón. ¿Y cómo iban de alegres? Por eso es que cuando María tomó el pandero después de cruzar el mar, todo el pueblo la siguió a danzar, tocando el pandero. Y aún en el culto, hermano amado, esos panderos, esa danza de corros. ¿Qué le pasa a esto? Debería de contagiarnos también, que nuestra vida esté en alegría y encanto. Pero avancemos. Número 1, tiempo de recuperación y tiempo de canto. El tiempo de la iglesia antes de subir de Egipto. Mire, siempre en la versión moderna Prat, como dice,
versos 16 y 17. Y sucederá que en aquel día, dice Jehová, tú me llamarás marido mío y no me llamarás ya Baal mío, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más hará ella mención del nombre de ellos. Entonces, por aquí puse por eso un tiempo de amores, porque ya no es mi Señor, sino es esposo mío. Señor, dice el criado, ¿verdad? La criada. Señor, dice la criada, la sierva. ¿Y la sierva sube o ahorita en el primer turno o no? No sube. Allá espérate, ya regresamos por ti. 7 años nos esperas en la tierra y en la tribulación, porque no te enamoraste. No cambiaste de sierva a novia. Te quedaste como sierva. ¿Y la sierva cómo es? Aquí vengo, Señor, quincena, salario quincenal, por favor. Entonces es la iglesia que, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, devuélveme, recupérame. Ya dijo el apóstol que es tiempo de recuperar. Recupérame, dame, devuélveme. Pidiendo un salario. Soy tu sierva, soy tu siervo. Pero no hay nada para dar, porque no hay amor. Es más la actitud, ¿verdad? De Señor. Y el asunto es que hay un peligro también. Cuando la iglesia o el cristiano tiene la actitud de que Él es mi Señor, ocurre que también hay otros señores. Y el Señor tuvo que, a usted puede ver en otra traducción ahí de ese verso 16 y 17, mire, ve, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Es la administración. Cuando la iglesia se enamora del Señor, deja de ser sierva y pasa a ser novia, enamorada de Él. Y una enamorada, hermanas, ¿cómo eran ustedes? Ahí llegaba el colocho, todo flaco. Vení, tené. Y la suegra tan amable también, ¿verdad? Tenga su bocado, mi hijo. Porque tiene qué actitud de dar. La enamorada tiene actitud de dar. Entonces nos deleitamos dándole al Señor, dándole adoración, dándole nuestro corazón, dándole nuestro tiempo, dándole nuestra vida. Y no necesariamente el servicio a tiempo completo, hermano. Allí en la condición en la que estamos, allí desde nuestra posición o ubicación, allí en nuestra familia, darse en el núcleo familiar, entre esposos, darse al otro, servir al otro. Esa es la actitud enamorada. Y el asunto es ese, que la iglesia enamorada, la iglesia novia, piensa en qué darle a Él. Ay, es que va a cumplir años. Voy a ver qué le regalo. Y 7 meses antes pensando en el regalo del novio, del cumpleaños. Porque está enamorada. Está enamorada. Y hasta se pone a ahorrar 10 meses antes. La semana pasada cumplió y está pensando en el cumpleaños del siguiente año, mas no sabe que en un mes la corta. Mal chiste. Amén. Entonces, al enamorarse del Señor, además de que la iglesia es novia de Él y es dueña de todo, acuérdese que ya no es por salario, sino que dueña de todo, heredera.
firma en la chequera también. Ya no hay señores para ella. Verso 17. Baales son señores. Ya no hay otros señores. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la condición de pasar de sierva a novia? Ya no hay otros señores en nuestra boca. Entonces, cuando pensamos ya no hay otros señores, significa que ya no se enseñorean otras de nosotros. Y yo quiero recordarle Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se va a enseñorear. Es decir, el pecado ya no va a hacer lo que quiera con nosotros, como antes. Como antes. Ya no vamos a ir en pos del pecado, porque es nuestro Señor. ¿Está entendiendo? O en pos de lo que sea, usted póngale nombre ahí a aquello. Entonces, ¿qué me hace quitarme el yugo de otros señores? Enamorarme del Señor. Allí está. Verso 16 y 17. Enamorarse del Señor. Entonces, la iglesia, antes de subir de la tierra, tiene que vivir un tiempo de amores. De amores. Y está bien, si servimos al Señor, que sea por amor. Calidad, y está calidad el servicio, ¿verdad? Ya hasta para venir al alfolí, como decía el hermano Carlos aquí, el diácono, ya no es por obligación, o como quizá lo hicimos en otro tiempo: Señor, aquí traigo 100 para que me devolvas 1000. O sea, ya pensando en una actitud de sierva. ¿Entiende? Vengo para que me bendigas. O sea, traigo una ofrenda, traigo un pacto, traigo un diezmo, traigo esto para que me bendigas. Para que me bendigas, para que me lo multipliques. Como que fuera bingo la cosa, ¿verdad? Si es que a la luz de la palabra, hermano, vamos a ser instruidos. El Señor nos va a dar dirección. Yo lo hice, hermano, con pena se lo digo. Inclusive creí que con ayuno podía borrar deudas. Y el ayuno no borra deudas. El ayuno es para eliminar lo que ando adentro que me hace endeudarme. El ayuno es para mí, para lo que tengo adentro. No es para que mi suegra se convierta. El ayuno es para yo cambiar y mi suegra vea un buen testimonio de cristiano en mí y se convierta. Antes le decíamos: Señor, págame, bendíceme, prospérame. Ahora le decimos: te amo, eres todo para mí. Y como aquella novia, ¿verdad? Ni hambre me da con tal de estar contigo. O le decimos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Y Señor, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cantarle a ese amado Rey precioso. ¿Y qué dice la palabra hablando de la bendición, aún las añadiduras terrenales? Él es el que hace, el que nos da el poder de hacer riquezas. Entonces, ¿para qué ir en pos de un salario, hermano? Mejor las riquezas, mejor el tesoro, mejor tener la llave para abrir el tesoro. Las deudas no se van buscando modelos en el mundo. Las deudas no se eliminan así, se eliminan enamorándose del Señor, el dueño del oro y de la plata. Pero no por ese interés, acuérdese, si no, de nada sirve. Aquí vengo, Señor.
buscando tu mano, porque tu mano es la que me prospera, tu mano es la que me da. No, esa es actitud de sierva. Así ores 6, 8, 10, 15 horas diarias. El asunto es venir a Él, y aquí vengo para agradar tu corazón. Tu corazón, vengo a tocar tu corazón, no buscando tu mano. Y si uno se gana el corazón de una persona, hermano, se ganó todo, se la ganó toda. ¿Me entiendes? Amén y gracias, porque ya tenía el ejemplo aquí en la mente hace ratito y se me olvidó cuando le decía de que la novia era dueña de todo. ¿Qué le dijo el rey Asuero a Esther? Dime, Esther, ¿cuál es tu petición? Aun si la mitad del reino me pidiera, usted lo daría. Ve usted. ¿Por qué? Porque Esther buscó agradarlo a él. Acuérdese, cuando ocurre eso, que le dice el rey Asuero a Esther, Esther ya había ido a consultar, a buscar la guianza con el eunuco Agai, a preguntarle a Agai, al eunuco, ¿qué es lo que le gusta al rey? Porque me mandó a llamar y me voy a presentar delante de él, pero yo no quiero ponerme ese joyerío, yo quiero ponerme las joyas que a él le gustan. Solamente por el Espíritu Santo nos podemos enamorar del Señor. Solamente por Él. Recuerde, ¿quién la vino a buscar a usted como novia para Isaac? El siervo Eleazar. Sin el siervo Eleazar, Espíritu Santo, usted no puede conocer a Isaac. No puede. No puede. Y recuerde por ello, y aquí vamos a ver esa parte por segunda vez también. Hay un parto gemelar. Nacimos de Cristo y nacemos en el Espíritu también. Y el Señor Jesucristo subió al trono. Aquí quedamos con el Espíritu Santo. Y a través de Él nos enamoramos de Cristo. Porque Él da testimonio y glorifica al Señor. Avanzamos. Tiempo de amores, hay tiempo de libertad. Recuerda lo que le dije. Si yo me enamoro del Señor, los demás señores se van de mi vida. Todo aquello que quieren señorearse de nosotros, entonces somos llevados a un tiempo de libertad. Y debemos de experimentar esa libertad. Libertad para servirle, libertad para dar, libertad para adorarlo y cantar, libertad para danzar, libertad para todo, hermano. Lo que es bueno y edificante, claro. Tiempo de libertad también. Por eso ya no, nada se va a enseñorear de nosotros. No estoy diciendo que ya no pecamos, ¿verdad? El pecado nos puede alcanzar, ¿verdad? Pero avanzamos. Mire el 18 en la de las Américas, traducción de las Américas. En aquel día yo haré por ellos, Él hará por nosotros, por la iglesia novia. Acuérdese, aquí ya es novia, ya está enamorada, ¿verdad? En el 16 dijo, en el 16 o 15 era, en el 16, ya no me llamarás Baal, ya no me llamarás mi Señor, me llamarás marido mío. Ok, entonces al ocurrir ese enamoramiento, en aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo y con las aves del cielo y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada y quitaré la guerra de en medio de la tierra y haré que duerman ellos seguros. ¿Qué tiempo es este? Ayúdeme a predicar. No qué hora es, sino qué tiempo es ese en ese versículo. Todos estamos en ayuno. Bueno, no todos, ¿verdad? ¿Qué tiempo es ese? Es el tiempo que el Señor nos dijo por la profecía. Mire esta versión. La del lenguaje sencillo. Cuando llegue ese día que te enamores de mí, entre paréntesis, me comprometo a que los israelitas vivirán tranquilos y en paz.
No habrá animal que les haga daño, ni pueblo que les declare la guerra. Hermano, paz en este tiempo, sí. La novia sí, la sierva no. La novia, antes de subir de la tierra, va a vivir en paz. Y como decía la otra versión, seguros, mire. En paz y seguros. En medio de toda esta pandemia y todo lo demás que tiene planeado el enemigo, y el Señor le permite, porque es parte del plan del Señor, va bien. ¿Para qué? ¿Para qué le permite que el Señor, para qué le permite nuestro Dios a que el enemigo cumpla su plan? Para que se cumpla el plan de Él, para que su iglesia se enamore de Él. Pero este es un tiempo de paz que la iglesia va a vivir antes de subir de la tierra. Antes de subir de la tierra. Ya ningún animal les va a hacer daño. ¿Se acuerda usted que el Señor nos dice en Isaías 35 que andaremos por un camino de santidad donde ninguna fiera va a atacarnos? Si andamos en santidad, vamos a andar en paz y seguros, reposados. Y el Señor nos va a hablar, porque si no hay reposo, si no hay paz, difícil escucharlo. Pues si no hay paz, para empezar hay un montón de bullicio, hay un montón de voces. Las noticias nos hablan por un lado, las obligaciones terrenales por el otro, y por acá, y por allá, y un montón de voces. Y la del Señor, una más, y casi no se escucha. Y recuérdese algo, el enemigo él se intromete, es un intruso y le va a hablar. Recuérdese usted con la charla de matrimonios cuando hablamos de la serpiente, cómo llegó al huerto. No entró, pues no podía entrar, pero ahí llegó a la orilla. Eva, vení Eva, te voy a decir algo. El día que ustedes coman de ese fruto, de ese árbol, él es así. El enemigo, para quererle hablar a la iglesia, es así. El Señor no. El Señor no. Por eso el Señor, mire, vení mamita, te voy a llevar acá aparte, no le hagas caso a todos esos. Aquí, a solas conmigo te voy a hablar. Y hay que madurar en eso, recuerda. Cuando vimos los agapes de la novia, que más bien la novia después madurando en ese amor, ella se lo lleva a él, ella se lo encuentra y ella se lo lleva a él más bien. Y hay que llegar a ese amor también maduro. Entonces, tiempo de paz. El 19, mire, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Entonces mire aquí de qué estamos hablando. De una relación íntima. Cuando volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa. O una novia desposada, allí verdaderamente me vas a conocer. Y si me llegas a conocer, entonces ya no voy a enviarte fieras y señores y otros baales. Ya no. ¿Para qué? Entonces ve usted el fin de todo el proceso. ¿Cuál es? El fin del Señor. ¿Cuál es? Mándeme. Exactamente. Llegar a conocerlo a Él. Iglesia, ¿cuánto lo conocemos? ¿Cuánto lo conocemos? Tal es nuestra relación con Él. Si es de sierva, si es de una concubina que allá de vez en cuando tiene intimidad, o es de esposa. ¿Cuán cercana es nuestra vida con el Señor? Si es de una sierva,
que no duerme en la casa, solo llega a trabajar o vive en su cuarto aparte o vive en la recámara, en la misma cama con el rey. Cuando llegues a enamorarte y te desposes conmigo, allí verdaderamente me vas a conocer. Y cuando me conozcas, ya no es necesario el proceso. Ve porque hay paz y recuperación y restitución, según lo conocemos a Él. Señor, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre. Yo era el que profetizaba en la iglesia, Ebenezer Ceiba. No fallaba la profecía en mi boca. Señor, Señor. Padre e hijo no conoció al siervo Eliezer. Y como no conoció al Espíritu Santo, no se enamoró de Isaac. Entonces, Señor, Señor, y les dirá el Señor, dice. Aquí está. Mateo 27, Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Por eso nos enamoraron, porque no conocieron al tercer Señor. No tuvieron comunión con el tercer Señor, solo con los primeros dos. Comunión con el Espíritu Santo. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor no les dice mentirosos, ustedes no hicieron nada de eso. No les dice eso, porque era cierto. Entonces les declararé, nunca os conocí. No tuviste intimidad conmigo. Yo no te conocí. Apartados de mí, hacedor de maldad, el que no tiene intimidad con el Señor. Tú lo que querías era hacer show con la profecía que dabas o con los milagros que hacías. Usaste mi nombre y fue mi poder el que provocó ese milagro por amor del que estaba enfermo, por amor de la iglesia. Señor, Señor, pero en tu nombre yo predicaba bonito, sí, pero tú no tuviste intimidad conmigo. La prédica fue por amor a la iglesia. La palabra te la di por amor a mi iglesia, pero tú no tenías intimidad conmigo. Señor me ayude, Señor nos ayude, hermano. Y mire, en algunas traducciones al español, usted va a encontrar que cuando el original dice que tuvo intimidad sexual, ¿cómo dice en español? Y conoció Adán a Eva. Y tuvo un hijo. La conoció. Conocer es intimidad. ¿Cómo se conocieron, hermano Héctor? Cercanía, platicando a solas. A solas. Entonces, nunca os conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Y en la oración, en la intimidad, en la oración íntima, hay un conocerse mutuo, como en el matrimonio, ¿verdad? Como en el noviazgo. Ambos se conocen. Él la conoce a ella, ella a él. Entonces, el Señor nos conoce. Hermano, y el Señor no nos conoce, está diciendo usted. Sí, hermano. Si nosotros no nos acercamos a Él, Él no nos conoce. Pero Él conoce todo, Él sabe todo. Es necesario tener intimidad con Él. Intimidad con Él. Conocerlo a Él. Entonces es un tiempo de desposorio y un tiempo de intimidad. Es el tiempo que ha de vivir la iglesia antes de salir de la tierra. La iglesia novia es un tiempo de intimidad. Entonces, aún el afán del servicio tiene que cuidarlo los hermanos servidores y servidoras.
Con esto no le estoy diciendo no sirva, no. Le estoy diciendo tenga intimidad, sirva sin descuidar la intimidad. Porque le voy a decir algo. Aquí le voy a decir algo. En el servicio, acá en alabanza, en los equipos, donde sea. A la luz de la palabra de hoy, hay dos tipos de servidores. El que sirve por afán y el que está enamorado. El que sirve por una obligación, pero el que sirve por el enamorado del Señor. Y se nota la diferencia. Y se nota la diferencia. Uno ministra y el otro no ministra. Uno ministra de lo de él y el otro ministra de parte de Dios. Silencio en la iglesia. Entonces, fíjese que miraba yo en este versículo que aquí le dice a la nación de Israel: volveré a casarme contigo. O sea, primero ya estuvimos. Si usted se fija ahí, y es una metáfora, no estoy diciendo que el Señor se divorció, ¿verdad? Así en lo literal o como lo conocemos nosotros, pero el Señor ya tuvo una visitación con Israel. Amén. Y ahorita el Señor va a volver a ver a Israel y a tener esa cercanía y a atender a Israel. Entonces, ahora está tratando con una mujer gentil, que somos nosotros, hablando de otro tema. Entonces, que es el pueblo que él adquiere, otra nación, pero una nación santa. Amén, que somos nosotros. El pueblo que él adquiere a través de la cruz del Calvario y la resurrección de su Hijo al tercer día. Y aquí me pregunto yo, bueno, ¿será que el padre se va a casar con Israel y el hijo con la novia, con la iglesia? Bueno, no me haga caso si quiere, hermano. Así deje eso ahí. Será, le digo yo, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema. Aplicando este verso vemos que en esa relación se conoce al Señor verdaderamente en la intimidad. Hay que estar cercanos. Y al conocerlo a Él, mire qué lindo. Seré para ti un esposo, no un señor, esposo, y como esposo, fiel, sincero, lleno de amor. Mire el trato que hay, es diferente. Pero si andamos como en los primeros 13 versículos del capítulo de Oseas, entonces te llevo al desierto en el 14. Porque en el 14 es reinicio, el 14. ¿Qué es? Reinicio. Amén. Te voy a reiniciar llevándote al desierto. Entonces, amada iglesia, avancemos en nuestro caminar, no solo en la presentación, si ya nos vamos, pero en nuestro caminar también. ¿Para qué? Mire usted, respecto a la intimidad, respecto a conocerse de cerca, el enamorado de su iglesia, el Señor enamorado de su iglesia. Mire Cantares 2:14, la Biblia del lenguaje sencillo. Palomita amada, mire cómo enamora, ¿verdad? Así como enamoramos a nuestras esposas, ¿verdad? Y palomita linda. No te escondas en las rocas. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Tu voz es dulce, tu rostro es bello. Ay, hermano, yo me acordé como que le estuvieran diciendo: qué lindo cantas, Chimoltrufia. Y la Chimoltrufia agarra cuerda más bien, ¿verdad? Pero el Señor así es de lindo, hermano. Porque Él nos ve como producto terminado. Esa amada, fiel, enamorada de Él. Enamorada de Él. Y entonces, tremendo que le dice a la iglesia: no te escondas, mamita, vení para acá.
Vení, no te escondas. Imagínese la iglesia huyéndole, escondiéndosele, en vez de venir a Él, ¿verdad? Y buscarlo a Él. Y el 21 dice, Oseas 2 siempre: yo soy el Dios de Israel. Y el Señor le habla a usted hoy así, iglesia. Y te juro que así será, Israel, cuando llegue ese día. Yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra, y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia, y así el valle de Jezreel prosperará. Usted es ese valle de Jezreel, porque Jezreel significa el Señor sembró, y nosotros somos un plantío de Jehová, sembrados. Nosotros fuimos sembrados, por eso nosotros somos ese Jezreel. Entonces la iglesia también va a vivir un tiempo de prosperidad y un tiempo de sacerdocio, marcado allí donde dice trigo, vino y aceite para ministrar. Trigo para la palabra, vino para el gozo y el aceite para la unción del Espíritu Santo, elementos necesarios para que los sacerdotes ministren en el tabernáculo. Entonces la iglesia, antes de salir, va a tener un tiempo también de prosperidad y un tiempo de sacerdocio. Los hermanos de alabanza, suben por favor. Y cardíaco, que si ese proceso no ocurre que hemos hablado hoy, no nos quedemos en el verso 14. No quedemos en condición de desierto. Cierre sus ojos, iglesia amada del Señor. Las profecías hoy nos hablaron respecto a esto. Traigo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sin ella te afanas y dejamos de ver lo que Él está haciendo, decía la profecía. Ya vimos lo que Él está haciendo hoy. Y por eso es necesario la paz. Y para que escuchemos su voz, necesaria esa paz. La segunda profecía nos decía que Él redimía el tiempo. Él hacía que los tiempos nuestros cambiaran. Que Él iba a provocar con nuestros tiempos ese revuelto, como mencionamos el significado de acor. Él iba a trastornar nuestros tiempos, como decía la segunda profecía. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos todo este proceso, para que seamos esa iglesia que se vaya y salga de la tierra de Egipto, que salga de esta tierra. Ningún afán, ninguna cosa nos distraiga, para que nosotros podamos tener el tiempo de la recuperación, el tiempo del canto, el canto de la novia, el canto de la amada, el canto de la paloma, para que nosotros, para que la iglesia tenga tiempo de amores y un tiempo de libertad, para que ella no haya ningún otro señor sobre ella, para que nada se enseñoree de ella. Necesario el tiempo de amores, el tiempo de enamorarse, el tiempo en que Él sea su amado, su esposo, el tiempo de paz, el tiempo de desposorio e intimidad. Él nos visitó hoy para depositarnos, para darnos fuerzas, fe y convicción, como decía la tercera profecía. Así como la tuvo Rahab y como la tuvo Esther, la tengas tú, iglesia. Él hoy también ha venido a cerrar heridas del pasado, a redimir el tiempo, a darnos fe y convicción para confiar en Él y tengamos la libertad para seguirlo, para amarlo, para servirlo. Y Él nos ha hecho por eso odres nuevos. Y a nuestros enemigos
pondré en paz contigo, decía la tercera profecía. Porque Él está enamorando y buscando a su esposa, como dice en Cantares 2:14. Tiempo de prosperidad y un tiempo de sacerdocio hemos de vivir también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, oh Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y tu ministración. Oh Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, guárdanos. Oh mi Dios, en el nombre de tu Hijo queremos ir a ti cada vez y conocerte más. Queremos buscar esa intimidad contigo. Queremos, mi Dios amado, tener esos tiempos de amores contigo. Mi Dios, queremos recuperar nuestra posición contigo. Señor amado, que haya un canto en nuestras bocas, que haya un cántico en nuestro corazón, que nuestra vida sea una canción para ti, que en nuestra vida vivamos como el dulce cantor de Israel, que de la dulzura de su corazón sacaba una canción con aquella arpa y aquellos instrumentos que tú le diste, porque su vida era una canción. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que vivamos en un tiempo de paz, y te damos gracias porque nos has ministrado hoy paz para escuchar tu voz, estar tranquilos y sosegados, así como Samuel se disponía para escucharte. Y por eso todo lo que dijo Samuel y las profecías que tú le diste al pueblo de Israel a través de Samuel, todas se cumplieron, porque él sabía escucharte y te escuchaba en paz, te escuchaba en Silo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, gracias Señor por la búsqueda que tú tienes, por la búsqueda que tú emprendes para con tu iglesia. No queremos ser esa iglesia que se esconda en lo escarpado de la peña, en la grieta de la peña. Que tu iglesia, Señor, sea una iglesia que te busque más bien, una iglesia que te enamore, una iglesia que busca tu corazón, una iglesia que busca agradarte. Oh Señor, Padre amado, ya no queremos solamente buscar tus bendiciones, sino buscar tu amor y darte también nuestro amor. Queremos por eso recuperar una relación contigo, una relación de intimidad contigo. Por eso quiero hacer un llamado si alguien desea reconciliarse con el Señor en esta hora. Allí en casa, allí donde estás, si deseas reconciliarte con el Señor en esta hora, no porque has estado en pecado, sino porque has tenido una relación lejana con el Señor, reconcíliate a una relación íntima. Reconcíliate así como el novio se reconcilia con la novia, que sin necesidad de haber infidelidad hay un acercamiento, hay una reconciliación para tener un noviazgo más cercano, más íntimo. Todo el que desea reconciliarse, oramos ahora. Y aquel también o aquella que desee conocer al amado de su alma, a nuestro Señor Jesucristo. Oremos ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo recibo a tu Hijo como mi Señor y Salvador suficiente. Te pido que borres los pecados del libro de la vida que habían anotados para mí. Y yo me reconcilio contigo en esta hora. Yo me reconcilio contigo a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo me reconcilio contigo. Porque quiero tener una vida íntima, quiero ir a una intimidad, quiero conocerte más.
Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quiero tener una vida muy cercana contigo. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, Sí, Señor. por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Hermana Iris Turcios, si levanta la mano, su mano, por favor. Hermana Iris Turcios. ¿O era por plataforma? Hermana Iris pide cobertura. Vamos a orar ahí en su lugar, hermana Iris. Gloria al Señor que Él ha hablado a su vida y le ha ministrado así como a todos nosotros hoy. Oramos, iglesia, por favor extienda su mano hacia la hermana Iris. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, mi Dios, te rogamos que cubras y que recibas con las alas con que tú has cubierto este ministerio. Cubras a la hermana Iris. En el nombre de Cristo Jesús, ella ha dispuesto y decidido unirse a esta familia y nosotros le damos la bienvenida en tu nombre. Padre, te rogamos, le guíes, la lleves, la ministres, le hables, la instruyas y conforme, Padre, a la unción y conforme a la cobertura que tú has dado, la cobertura ministerial en esta casa, así sea sobre ella también. Sea quitado de ella todo manto antiguo, toda costumbre y todo aquello que quizá la afectó o la detuvo, sea quitado de ella y venga a tener ahora libertad y un tiempo de paz, de desarrollo y de enamoramiento y de intimidad contigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, yo extiendo también esta oración, esta petición para con tu iglesia. Señor amado, en el nombre de Cristo, toda herida antigua, toda ministración antigua sea quitada en el nombre de Cristo Jesús. Toda costumbre, toda mala enseñanza, toda situación que haya estorbado el fluir, que haya estorbado el desarrollo en cada uno de nosotros, sea quitado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que sea hoy un tiempo para recuperar salud en nuestro cuerpo, salud y sanidad en el alma, toda herida, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, orando todos hacia acá, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, ministranos como iglesia, cúbrenos, rodéanos, quita de nosotros, trae el bálsamo, trae una unción sanadora en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, trae fuerzas, levanta toda defensas en nuestro organismo, Señor amado, en nuestro cuerpo, Padre bendito, levanta toda defensa en nuestro cuerpo, Padre, todos niveles, todos fluidos, nuestros órganos internos funcionen normal y perfectamente como tú lo diseñaste, Señor. Sobrenaturalmente, mi Dios, te rogamos, traiga sanidad a tu iglesia, traiga salud a tu iglesia y también, Señor, la medicina por guianza de tu Espíritu Santo. Padre, tráenos también la medicina en el nombre de tu Hijo.
Inquiétanos aún para saber qué comer y qué no comer, qué beber y qué no beber, en el nombre de tu Hijo amado, en qué participar y en qué no participar. Guárdanos, mi Dios, que recuperemos toda pureza, que recuperemos toda llenura de parte tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Orando, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Clame allí, clame en sus casas, ore por sus hijos, ore por sus parientes en sus casas, por las personas, todos los hermanos y hermanas de la tercera edad. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús también, en esta hora, hoy, séptimo día de ayuno por turnos, te entregamos a ti, Señor, este tiempo, dándote gracia, dándote gloria, dándote honra, dándote, Señor amado, nuestro corazón, porque tú nos has guardado. Estamos de pie gracias a ti, por tu gracia, Señor amado. Oh, mi Dios bendito, recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra gratitud, en el nombre poderoso de Cristo. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, por este día precioso también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, hay tiempo para meditar en esta palabra y para que oren en sus casas. Amén. El Señor le bendiga y le guarde. El Señor alce su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que Él haga brillar su rostro sobre nuestras vidas y nos dé paz y nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya a sus casas en paz. Dele.